sembrando fe y esperanza, ofreciendo a Dios nuestra alabanza, dando amor, esa es nuestra misión. Centro de fe, esperanza y amor. Muy buenas noches, Dios les bendiga, un gusto el estar con ustedes una vez más por medio de esta transmisión. Nos da gusto que nos vean y aún escuchen el mensaje de la palabra de Dios que cada viernes tenemos para los jóvenes. Y les enviamos saludos a todos los líderes, a las supervisoras de los grupos de jóvenes. Les enviamos saludos a cada miembro, a cada sector, que sea Dios el que los siga guiando, que los siga bendiciendo. Y para mí es un placer el servirles, el poder guiarles por medio de la palabra de Dios, porque nosotros creemos que somos discípulos del Señor Jesucristo y que esta generación es para anunciar el Evangelio y para unir las generaciones que vienen detrás de nosotros. Un gusto el estar contigo. Y el día de hoy queremos continuar con la serie Amamos la Verdad, pero antes de comenzar quiero dedicar una oración por los jóvenes que hay en nuestro país. No solamente por aquellos que han creído, sino también por los que no han creído. Quiero levantar esa oración para que sea el Espíritu Santo el que se esté revelando. Apenas leía un libro acerca de los grupos familiares y algo que me impresionó que daba de testimonio el autor, que es el pastor David Yonggi Cho, de allá de Corea del Sur. Él decía que en China, en el momento que no querían que practicaran el cristianismo y que se cerraron a todas las religiones, y el cristianismo lo acusaban muy fuertemente. Dice ahí en ese libro que se llama Los grupos familiares, que el Espíritu Santo abrió iglesias. Y sabemos que la iglesia no es un edificio, sino es nosotros los que nos reunimos para hablar de Él, para predicar de su palabra y sobre todo para mostrar el amor que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces dice ahí en ese libro que se abrieron varias iglesias y eran grupos de personas como 15, el máximo creo que era de 50 personas, pero en un lugar donde no querían el evangelio, que era China. Y eso fue algo que a mí me impresionó porque ¿quién abrió esas? Mi pregunta era ¿quién abrió esas iglesias? Y no había ido ni un misionero, no había un pastor, no había quien los dirigiera, pero sí el Espíritu Santo. Entonces nosotros creemos que el Espíritu Santo hoy en día está moviéndose, está hablando, está haciendo milagros, está transformando corazones, nos sigue revelando al Señor Jesucristo. Y quisiera levantar esa oración a favor de la juventud para que aún Él siga ayudándonos y nos siga revelando la palabra, porque por medio de Él es que podemos volver a nacer. Y quiero que me acompañes en esta oración, vamos a orar juntos, vamos a unirnos. Tal vez no estamos presentes en el mismo lugar, pero sí en espíritu. Y creemos que el Dios Todopoderoso también está con nosotros, porque Él es espíritu y nos vamos a unir para que aún la juventud de nuestro país sea transformada y aún podamos llevar este evangelio de esperanza, de vida y de paz. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora levanto una oración a favor de la juventud, a favor de cada joven que hay en el país, en cada estado, Señor, los que están trabajando, los que estudian, los que aún no están haciendo algo, Señor, te pedimos por ellos. Creemos que tú eres el único que nos puede salvar, creemos que tú eres esa puerta que nos lleva a poder conocerte. Tú eres, Señor, el que nos lleva al Padre y pedimos que te reveles a la juventud de nuestro país. Deseamos que seas tú el que estés obrando en cada corazón, que estés obrando en cada familia, que traigas esa transformación y que seamos una generación que te conoce, que seamos una juventud de México que proclama el Evangelio, que proclama que tú eres el Señor y Salvador de todas las cosas creadas.
Y creemos, Señor, que aún por medio de toda tu iglesia, de tu cuerpo que somos nosotros, vamos a llevar, Señor, aún ese mensaje a aquellos jóvenes que no lo han escuchado. Te pedimos que seas tú el que pongas pasión y que nos ayudes aún a voltear, bendito Dios, a siempre estar mirándote a ti, a siempre poner, bendito Dios, nuestra mirada, que tú eres la luz, tú eres la paz, tú eres la verdad, tú eres el camino que necesitamos seguir. Señor, pedimos que te sigas revelando, Espíritu Santo, sigue llevando ese mensaje a los corazones, aún en los lugares más lejanos, en la sierra. Pedimos que tú te sigas revelando y creemos que tu obra y tu reino sigue avanzando y sigue aún añadiendo a los que van a ser salvos. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Señor Jesús, por ese gran sacrificio. Gracias, Padre, por el perdón que nos has otorgado. Gracias por cada una de las obras que has hecho hasta el día de hoy. Gracias por sustentarnos. Gracias por estar aún hablándonos hasta este tiempo y guiándonos para que podamos conocerte. Te pido que aún te sigas revelando en nuestro país y que traigas una transformación sobre la juventud. Y ayuda a todos aquellos pastores que dirigen a los jóvenes. Ayúdalos, Señor, y que nosotros seamos una generación que conecta a la generación que viene detrás de nosotros y que se conecta con la generación que está delante de nosotros. Enséñanos como jóvenes que hay una respuesta y la respuesta eres tú. Llévanos a Él, Espíritu Santo. Y ayúdanos en estos tiempos de dificultad, de limitantes, a seguir aún compartiendo el Evangelio por todos los medios posibles. En el nombre de Jesús, en tus manos está nuestro país. Y no solo nuestro país, Señor, sino esta tierra, porque tú la sustentas. Gracias, amado Dios. Amén y amén. Gracias por acompañarme en esta oración. Y ahora sí vamos a entrar al tema de esta serie, que es Amamos la verdad. Y también vamos a dedicar una oración para que Él nos revele su palabra y para que Él siga manifestando esas verdades sobre nosotros, porque aún lo dice, ¿verdad? Que solamente Él es el que nos revela lo necesario para nuestro propósito. Él es el que, aunque tú leas la Biblia, Él te va a revelar lo que Él quiere que tú sepas, porque tú tienes un propósito. Entonces oremos a Dios para que Él sea el que esté manifestándose en tu vida y que Él sea el que esté formando lo necesario en tu corazón. Oremos. Padre, ahora que vamos a abrir tu palabra, te pedimos que seas tú el que nos la entregues, te pedimos que seas tú el que la reveles, bendito Dios, a lo más profundo de nuestro ser, que siembres esa semilla, que siembres, bendito Padre Celestial, cada una de esas verdades y que nosotros podamos vivir, ser hacedores y no solamente oidores, y que esta semilla dé su fruto y fruto a su tiempo, Señor, y que ese fruto sea para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y bueno, el día de hoy vamos a darle lectura ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo, vamos a ver el capítulo 8 y vamos a leer del versículo 12 y ahí es donde vamos a tomar nuestra reflexión. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12. Y dice así: una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es muy corto esto que acabamos de leer. Vamos a leerlo una vez más y dice: una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Entonces aquí vamos a tomar esta reflexión. Recuerdan que hemos estado hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, que Él es la verdad. Después vamos a hacer otras series donde vamos a hablar de que Él es el camino, también de que Él es la vida. Pero en esta parte hemos estado hablando del Evangelio de Juan y de las cartas también que son 3 de Juan.
Y estas cartas las estamos conectando porque tanto las enseñanzas del Evangelio como las afirmaciones que hace cada carta es porque había muchísimas enseñanzas y aún doctrinas que estaban siendo torcidas y que no los estaban llevando a ese apego al Señor Jesucristo. Y en el primer capítulo del Evangelio se habla de que Él era el Verbo, y recuerdan que decíamos que Él es la palabra de Dios, Él es la expresión de Dios, el Señor Jesucristo. Y dice que Él es la luz. Cuando también habla de Juan el Bautista, dice que Juan había sido enviado para dar testimonio de la luz. Y también vemos que la luz es la similitud, o más bien es una de las descripciones del Señor Jesucristo. Es un símbolo por el cual también se reconoce al Señor Jesucristo, que Él es la luz. Y cuando hablamos del primer capítulo, ahí cuando dice que Él era la luz y que Él es el que va a alumbrar, porque las tinieblas no prevalecen cuando hay luz. Entonces el Señor Jesús ahí se va describiendo en este Evangelio de Juan que Él es esa luz que necesitamos para andar en el camino correcto. Y una de las cosas que aquí acabamos de leer es un diálogo, de esos diálogos que el Señor había tenido con la gente, con judíos y también con gente que era de esos lugares donde Él andaba. Y fíjate que el Señor Jesucristo en los evangelios sinópticos, Él casi no visita Jerusalén, muy pocas veces visita Jerusalén, y la última vez que lo visita, o hay veces que la única vez que visita Jerusalén es cuando lo van a crucificar. Y acá el Evangelio de Juan nos habla también acerca de que Él iba a Jerusalén, pero Él iba con propósitos de seguir anunciando el reino de Dios, como era su ministerio del Señor Jesucristo. Y en esta parte, este es uno de los diálogos que Él va a tener con la gente, y este diálogo que tiene específicamente este que acabamos de leer, es en un tiempo específico cuando se está llevando a cabo una fiesta. Y esa fiesta era la fiesta de las cosechas. O en la Biblia también se enseña que eran las fiestas de los tabernáculos. Y fíjate que estas fiestas de los tabernáculos era algo muy importante. Entonces, esto que va a afirmar el Señor Jesús de que Él es la luz, va a ser algo que va a revolucionar, es algo que los va a confrontar como eran las características de lo que el Señor Jesucristo cuando hablaba, confrontaba aún la misma cultura, la misma religión y aún la manera de pensar. Entonces, en este contexto de cómo Él dice que Él es la luz, esto parte de ello, de que Él estaba en esa fiesta y esa fiesta se estaba desarrollando en Jerusalén. Y esa fiesta de los tabernáculos pues ya venía de muchísimo tiempo atrás, podemos decirlo que desde que ellos salieron de Egipto, cuando Moisés, por medio de Moisés fue liberado el pueblo de Israel. Desde ese tiempo, cuando ellos salen, ellos comienzan un peregrinaje. Y esta fiesta de los tabernáculos o de las cosechas era un recordatorio de cómo sus antepasados habían peregrinado o habían hecho esa caminata por 40 años en el desierto. Entonces fíjate que esta fiesta duraba 7 días. Y muchos creen que los 7 días se encendían unas lámparas. Otros dicen que solamente era el primer día. Eso no tiene mayor relevancia o importancia, sino lo que ahí se va a describir o por qué lo hacían, eso es lo importante. Y fíjate que en el primer día, ¿dónde hacían esta fiesta? En los atrios, en el patio de donde estaba el templo, ahí hacían esa festividad. Y en el primer día colocaban en unas lámparas, eran 4 lámparas las que tenían en ese patio, y alrededor de esas lámparas ellos construían tabernáculos, que eran como, construían eran como tipis, eran como casas hechas de tela, que era donde ellos descansaban, eran como casas de campaña. Hoy en día ya tenemos casas de campaña, y ellos en esa parte ponían en medio las 4 lámparas y alrededor
construían esas casas para que ellos durmieran ahí y ahí estuvieran los 7 días. Y esas lámparas eran hechas de oro, pero eran lámparas altas. Aún en descripciones de la misma historia de cómo festejaban esta fiesta, ellos ponían escaleras para subir, porque hasta arriba de las lámparas había depósitos. Entonces ahí depositaban el aceite. Pero no solamente depositaban el aceite para que se encendieran esas lámparas, sino hay algo bien, bien curioso, y también era muy importante y simbólico para ellos, porque fíjate que mezclaban la vestimenta sacerdotal que tenía cada sacerdote, cada de los que servían en el templo. Ellos tenían una vestimenta, y esa vestimenta era una vestimenta santa, que solamente la usaban para ciertos rituales, la usaban para hacer ciertas fiestas, para poder ministrar al pueblo. Y esas ropas, cuando ya se desgastaban, ellas no lo podían tirar así como así, sino lo que ellos hacían era deshilarlo. Y al deshilarlo, esa vestimenta sacerdotal, lo mezclaban con el aceite. Y cuando lo mezclaban con el aceite, lo depositaban en las lámparas y lo encendían. Una de las cosas también que debemos de ver es que el día para los judíos, porque ellos viven bajo un calendario lunar, entonces su día comienza a las 6 de la tarde. Lo que para nosotros es un día de 12 de la madrugada hasta las 12 de la madrugada, ya para llegar al otro día, así se cumple. Nosotros vamos a las 12 de la noche, comienza el día y termina a las 12 de la madrugada, ¿verdad? Entonces para ellos su día comienza a las 6 de la tarde y termina hasta las 6 de la tarde del otro día. Entonces, cuando comenzaban esta festividad, pues ya era relativamente cuando el sol ya se estaba ocultando. Entonces era cuando ellos prendían estas lámparas, y cuando las encendían, ellos hacían oraciones, ellos hacían cánticos de salmos, porque también era algo que ellos practicaron desde que comenzaron a salir, y siempre aún ellos querían exaltar al Señor. Pero aquí mira, que nosotros podemos ver, y esto nos podemos remontar hasta el Éxodo para entender toda esta parte, porque mira, en Éxodo nos describe que cuando salió el pueblo de Israel de Egipto y que lo llevó Dios, nuestro Señor, por el desierto, dice que les había puesto una nube de día. Y esa gran nube era que los cubría y los guardaba de esas temperaturas muy altas, y Él siempre los iba guiando. Entonces ellos iban siguiendo la nube de día, pero en la noche había una columna de fuego que era lo que los guiaba en el desierto, para que ellos anduvieran en el camino que debían de seguir. Entonces ellos iban siguiendo toda la noche la columna de fuego, donde se establecía y ya no se movía la columna o la nube, ahí se quedaban. Entonces en esa parte, aquí podemos ver esto, que ellos al seguir esta columna de fuego, era lo que ellos en la fiesta de los tabernáculos que hacían en los atrios del templo, ahí es donde ellos representaban o hacían como una similitud de esa columna que seguían sus antepasados en el desierto. Entonces para ellos era algo muy importante. Y también hay relatos donde se dice que esta columna era la ley, era como la ley. Esto ya es como generaciones ya más avanzadas, llamémoslo así, o más recientes, que ellos describían que esa columna que seguían era también una similitud de la ley, porque esa columna que era la luz era lo que los guiaba y los cuidaba para que anduvieran en el camino correcto. Entonces ellos veían también así esa columna, perdón, como el respeto de la misma ley. Entonces, viendo aquí en este contexto de cómo ellos estaban celebrando esa festividad, es ahí donde el Señor Jesucristo
les hace esta mención y les dice, yo soy la luz del mundo. Entonces, en este contexto de esta festividad, imagínate que el Señor Jesús ahí está con ellos y les va a decir, yo soy la luz del mundo. Entonces, si algo que a ellos respetaban y le tenían mucha veneración, era a esas festividades porque recordaban lo que Dios había hecho. Pero imagínate cómo Él, porque no lo conocían, Él les está diciendo, yo soy la luz del mundo. Entonces fue algo que esa expresión los confrontó, fue algo pues muy radical, fue algo que a muchos los molestó. Y de hecho ahí en esta parte le empiezan a reclamar. Más adelante en los versículos que tú puedes continuar leyendo, le reclaman y le dicen, tu testimonio no es verdadero. Y comienzan a decirle, ¿cómo tú vas a hacer eso? Pero hablando de esta parte de que Él les está diciendo que Él es la luz, es porque los va a llevar a una enseñanza muy profunda, pero que ellos no van a entender. Y esta columna, hablando para los israelitas, ¿qué representaba la columna de fuego para ellos? Y era la presencia de Dios. Entonces nosotros podemos entender que la presencia de Dios es la que les daba la luz. Entonces ellos sabían que esa presencia era algo que ellos debían de cuidar, pero ahora lo están haciendo simbólicamente. Pero el Señor Jesús ya había llegado a la tierra y les está diciendo, yo soy la luz del mundo. O sea que ya no se queden con ese pensamiento, con esa tradición y aún con lo que vivieron sus antepasados con esa columna que aún mi Padre manifestó en forma de fuego que los guiaba. Yo soy esa manifestación ahora y yo soy esa luz. Entonces, si nosotros sabemos que la presencia de Dios es algo que nos da luz, ¿qué es lo que entonces les está diciendo el Señor Jesús? Que a Él es ahora al que deben de seguir, no ya las cosas que habían vivido sus antepasados. Él es ahora al que deben de seguir. Porque Él lo dice más adelante, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, cuando aquí les está diciendo que Él es la luz del mundo y el que le sigue no andará en tinieblas, era lo que le sucedía a ellos. Si esa columna se iba, imagínate en el desierto sin luz. Y realmente no sabían para dónde ir, se iban a perder. Entonces Dios los dirigía por medio de ello, porque su presencia se manifestaba en esas figuras. Entonces Él los iba guiando y los iba dirigiendo el camino que tenían que seguir. Entonces ahora el Señor está revelando que Él es ahora la luz que les va a mostrar el camino correcto para que ya no anden en tinieblas, para que ya no anden viviendo sin saber dónde está el camino correcto. Entonces, también hablando de esto de la luz, aquí Él hace una expresión. Dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquí ya está afirmando otra cosa, la luz de la vida. Recuerdan que ahora en las veces pasadas retomamos lo que decía que Él era el verbo y también que Él era la luz que alumbraba a todos los hombres. Entonces en esa parte podemos ver que aquí también Él está haciendo referencia a esa luz que da vida. Entonces aquí también el Señor Jesucristo les está haciendo, los está llevando a una profundidad y les está revelando algo muy profundo de la misma palabra y de la creación. Porque Él se está remontando hasta el principio y sabemos que una de las cosas que surgieron al principio y que estaban ahí fue la luz. Cuando lo primero que sucedió fue la luz. Pero esa luz que Dios creó era el sol. Pero sabemos que el que alumbra toda la creación, aún en sentido de vida, en sentido de moral, en sentido de valores y también en sentido de cómo las cosas se fueron creadas, es esa luz.
Entonces está hablando de una luz eterna. Y que esa luz que es el Señor Jesucristo es la que realmente nos va a llevar hacia lo correcto. Entonces en esa parte Él está tocando la eternidad y está afirmando que desde el principio y por los siglos Él va a seguir dando vida porque de Él emana la vida, porque la vida que Él da es por medio de lo que Él es. Él es vida, en Él habita la vida. Por eso aquí en el Evangelio de Juan dice en el capítulo 10 que Él da vida y vida en abundancia. Entonces la luz que Él muestra para el hombre, para su creación, es para vida. Entonces Él está afirmando de su eternidad y Él está diciendo que por siempre Él es creador, porque cuando hablamos de vida hablamos de algo creado, de algo que viene y tiene un surgimiento en algún momento. Entonces la vida siempre ha estado en Él. Y al estar la vida siempre en Él, es por eso que en Él está todo lo que es la luz, la verdad, la paz, el entendimiento, la sabiduría. Entonces, la luz que va a hacer, va a echar fuera la muerte. La luz lo que va a hacer es sacar todo lo que está oculto. Cuando hay en un lugar mucha luz, no hay nada que se pueda esconder, todo lo puedes ver. Pero cuando estás en un lugar donde casi no hay luz, no puedes percibir las cosas, sino con un sentido que es el del tacto, pero realmente no lo puedes definir bien. Pero cuando en ese lugar se enciende una luz, ¿qué es lo que sucede? Todo lo que está sucio, todo lo que está mal acomodado, todo lo que está ahí es alumbrado. Entonces en esa parte vemos, y también una de las reseñas que podemos decir, es que en la antigüedad aún se creía en el sol como un dios. Pero a esta afirmación que él está dando de la luz, está hablando de también lo que dijo Isaías, el sol de justicia, el que alumbra y su luz es más fuerte que el mismo sol. Hay testimonios aún de los mismos de Pablo, cuando dice que la luz que él recibió en su encuentro con el Señor era más fuerte que el mismo sol. En Apocalipsis podemos ver que no va a haber sol. Este sol que nosotros ahora sentimos, que ahora alumbran la tierra, ese sol va a desaparecer, se va a desvanecer, ya no va a existir. Pero en ese lugar donde dice en Apocalipsis que vamos a habitar con Dios, en esa nueva Jerusalén, en esa ciudad de Dios, es donde Él, su misma gloria, va a ser lo que nos va a alumbrar. Imagínate qué maravilloso y qué tan grande es nuestro Dios. Entonces por eso, por medio de la luz, es que podemos aún apreciar todo lo que hay en un lugar. Entonces, el que camina, aquí lo dice, ¿verdad? El que me sigue no andará en tinieblas. Entonces, el que camina en la luz es difícil que tropiece. El que camina en la oscuridad es fácil que tropiece. Pero entonces podemos entender que si tú sigues al Señor Jesucristo, es difícilmente te vas a tropezar. Como lo vimos semanas anteriores, si tú sigues las enseñanzas del Señor Jesucristo, vas a conocer la verdad y esa verdad te va a hacer libre. Ya no vas a andar en ignorancia, ya no vas a andar creyendo cosas que no son, sino vas a andar en lo que realmente es la verdad. Y entonces esa verdad, que quién es el Señor Jesús, porque realmente en el Evangelio de Juan nos va a revelar que esa vida en abundancia es el conocerle a Él, es el conocerle al Padre, es conocer y ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces en esa parte nosotros podemos ver que si tú andas apegado al Señor Jesucristo, si tú permaneces en sus enseñanzas, permaneces en su palabra, difícilmente vas a tropezar. Entonces, ¿se puede vivir en santidad? Claro que se puede vivir en santidad apegado a Dios. Una de las cosas que la otra vez platicaba con mi esposa era eso, que nuestra vida no puede funcionar si no hay tiempo de oración. Nuestra vida no puede funcionar si no leemos la palabra. Nuestra vida no puede funcionar si no tenemos una coinonía, no tenemos una comunión con nuestros hermanos en la fe.
Es por eso que todas las cosas que el Señor vino a estipular y nos vino a enseñar es para que nosotros permanezcamos en esa luz, en esa vida, en ese camino correcto. Entonces difícilmente vamos a tropezar a ello. Difícilmente vamos a tomar otra ruta. Difícilmente nos vamos a desviar. Porque si nosotros permanecemos en lo que Él dijo, es ahí donde vamos a andar haciendo lo correcto. Entonces la luz que necesitamos que alumbre nuestra vida es el Señor Jesucristo. Entonces lo que nosotros necesitamos, y lo dice aquí Él, que le sigamos para que seamos dirigidos por Él y para que cuando seamos dirigidos y guiados andemos en lo correcto, porque todos deseamos vivir correctamente y queremos tener esa luz en nuestra vida. No sé si a algunos de ustedes les ha pasado que personas también lo dicen, ¿por qué veo algo diferente en ti? Y es esa luz, porque nosotros somos ese reflejo del Señor Jesucristo para mostrar luz a aquellos que no lo tienen. Entonces, nosotros somos esa esponja que absorbe la luz del Señor Jesucristo para irla a reflejar a donde hay obscuridad. Por eso Él mismo nos lo dice, que también nosotros somos luz, pero no vamos a poder ser luz si estamos apartados de Él. No vamos a poder alimentar porque Él es esa fuente de poder, es la fuente de esa energía, es la fuente de esa luz que nos conecta a reflejarla. Entonces nosotros no podemos hacer nada si nos desapegamos, si nos apartamos de lo que Él nos ha dicho que hagamos. Entonces, ¿qué podemos aprender el día de hoy? Que el Señor no solamente al conocerlo, porque al conocer al Señor Jesús te salva, que la salvación también es el acercarte a Él y conocerlo. Pero no solamente el Señor se muestra hasta ahí y dice, bueno, pues ya me conociste, ya no pasa nada, tú sigue adelante. No, Él va a transformar todas las cosas mostrándonos la luz. También la luz en la palabra se nos revela como enseñanza. Dice en los Salmos que la enseñanza es luz. Entonces cuando uno va en esos consejos que nos da la palabra, en esos instrucciones, en esas, cada vez que nos redarguye, cada vez que nos pide que hagamos algo, es porque nos está llevando en el camino que debemos andar. Entonces, ¿cómo tú te puedes asegurar de que el Señor está en tu vida? Haciendo lo que Él te está pidiendo que hagas. ¿Y qué es? Que le sigas. Y si tú le sigues, no vas a andar en tinieblas. Y si no andas en tinieblas, no te vas a tropezar. Porque si hay luz en tu vida, vas a saber por dónde andar. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Gracias por escucharme en este día. Te envío saludos. Ya quisiera verte, quisiera darte un abrazo, pero por el momento no se puede. Entonces te mando un abrazo virtual y también que el Señor siga bendiciendo tu vida, que siga prosperando tu alma. Ora mucho por tu familia, ora por tu país, ora por el mundo entero y aun que esa misericordia de Dios sea revelada en las vidas de las personas que nos rodean por medio de la luz que Él ha puesto en nosotros, que es su presencia. Tú y yo somos transporte de la presencia de Dios. Sigamos adelante y siempre hagamos lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó y guardémoslo en nuestro corazón. Gracias por escucharme. Dios te bendiga. Nos vemos pronto. Sigue adelante y síguenos en nuestras redes sociales. Gracias por tu generosidad a través de tus ofrendas y diezmos. Recuerda que tenemos 2 maneras en la cual puedes hacerlo. Número 1, transferencia bancaria. A nombre de Centro de Fe, Esperanza y Amor AR. Clave interbancaria 01 21 80 00 19 28 12 95 98. Banco BBVA, Bancomer. Número 2, en nuestras instalaciones. Recuerda que estamos para servirte. Si requieres atención personalizada, llama al teléfono 58 22 19 88.